Después de perder a su esposo en un fatal accidente, una psicóloga infantil tiene que cuidar a su minusválido hijo adoptivo, pero cuando desaparece uno de sus pequeños pacientes, por su parte la mujer comienza a experimentar algunos hechos paranormales. Por eso hoy, Presencia Siniestra. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestra protagonista Mary despidiéndose de su esposo, ya que el hombre estaba por llevar a su hijo Stephen a una lejana escuela para chicos trastornados, al mismo tiempo que el joven no dejaba de ver a su madrastra con cara de pocos amigos, como si ella tuviera la culpa de todo. Mientras que Mary recordaba viejos tiempos junto a su hijastro, observando unos pesados videos que ocupaban espacio en su celular, por su parte Stephen comenzaba a discutir con su padre por llevarlo a un lugar al cual nunca le consultaron su opinión, hasta que inesperadamente ocurre un trágico accidente. La cuestión es que un tiempo después vemos que Stephen pudo sobrevivir al accidente, aunque tuvo que terminar en estado vegetativo, y por eso su madrastra era la encargada de cuidarlo y sentarlo delante del televisor, aunque al chico no le interesaba mucho observar las noticias. Enseguida vemos que Mary no tiene que preocuparse por viajar al trabajo, ya que el consultorio donde trabajaba como psicóloga infantil estaba en su casa, y entonces la mujer atiende a un niño sordomudo que, a pesar de su especial condición, demostraba tener ciertos problemas para relacionarse con los demás. Sin embargo, la psicóloga se entera que el pequeño Tom iba a ser llevado a un reformatorio juvenil debido a su mala conducta en la escuela, así que para despedirse de su paciente, la mujer le obsequia algo para que se proteja de pescar un resfriado, mientras el niño veía que su obsequio ya había tenido otro dueño. Luego la secretaria le entrega a Mary la respuesta de un asilo para minusválidos y más tarde la mujer tiene una videollamada con un psicólogo, así que después de cerrar la puerta por las dudas, ella le confiesa que tenía pensado desprenderse de su querido hijastro por estar cansada de ser su enfermera. Al rato vemos que a Stephen le llega la hora de su baño diario, mientras nuestra protagonista le tarareaba una canción de cuna, y en eso parecía que ella estaba ansiosa por deshacerse de su pobre hijastro de una buena vez, aunque al final todo se trataba de una siniestra pesadilla de la mujer. Acto seguido, Mary escucha unos ruidos extraños en la casa y entonces sale a revisar al exterior hasta que recibe un susto por parte de un invasor peludo, pero enseguida comienza a sonar la alarma de la cochera y por eso llama al 911 temiendo que se trate de un intruso peligroso. Aunque al final vemos que todo se trataba de una falsa alarma, así que la psicóloga decide acoger a Tom en su casa mientras conversaba con su tutora para decirle que ella podía hacerse cargo del niño, hasta que en un momento la mujer se termina encerrando en su propia habitación. Y al mismo tiempo que el niño parecía ver algo que no le gustaba, por su parte Mary descubría que alguien le había cerrado la puerta con llave, entonces ella se apresura para escaparse de su encierro, para luego descubrir que el pequeño Tom se había esfumado sin dejar ningún rastro. Al día siguiente nuestra protagonista habla con un policía sobre la desaparición del niño y al rato la mujer retoma su rutina con Stephen, mientras ella no dejaba de pensar en el paradero del pequeño, y luego termina hablando con la tutora para avisarle que seguía sin tener noticias de Tom. Más tarde Mary siente a alguien merodeando fuera de la casa y entonces sale pensando que se trataba del niño, hasta que ella se asusta por unos ruidos tenebrosos, pero cuando regresa corriendo a la casa se encuentra inesperadamente con su hijastro, aunque al final de todo se trataba de otra siniestra pesadilla. La cuestión es que al día siguiente la secretaria le recuerda a su jefa que tenía obligaciones que cumplir, entonces la psicóloga atiende a un adolescente que sentía celos de la atención mediática que recibía Tom, ya que estaban dando por muerto al niño, mientras ella decide terminar bruscamente la sesión. Acto seguido Mary sale a conversar con el padre del muchacho, el cual no disimula sus intenciones cuando la invita a cenar junto a su Stephen, así que luego de explicarle que era difícil trasladar a su hijastro, la mujer regresa a su casa mientras el tipo descubría que había metido la pata. Luego nuestra protagonista se encuentra junto a Stephen y en eso comienza a escuchar unos ruidos extraños hasta que su hijastro repentinamente le roba su atención, y más tarde la mujer vuelve a tener otra de sus perturbadoras pesadillas en donde ve una sorpresiva aparición del pequeño desaparecido. Pero al día siguiente Mary vuelve a tener otra videollamada con su psicólogo para decirle que la muerte de Tom le provocaba apariciones paranormales, mientras que el tipo le termina pidiendo unos análisis de sangre antes de poder recetarle unas pastillas que la ayuden a dormir sin pesadillas. En ese momento la mujer se encuentra ocupada con sus quehaceres y en eso se topa con un mueble mal colocado junto a una compuerta misteriosa, pero cuando ella estaba por satisfacer su curiosidad, justo en ese momento la interrumpe la llegada de una paramédica a quien enseguida la hace pasar. Entonces la doctora piensa que debía atender al joven vegetal, mientras Mary le aclara que en realidad la había llamado para que le extraiga sangre, y luego la psicóloga sale a conversar con su secretaria, quien le comenta que el tipo llamado Duke todavía seguía muy interesado en salir con ella. Así que el tipo se sale con la suya cuando consigue una cena junto a nuestra protagonista, la cual le explica que Stephen siempre estuvo muy apegado a ella, ya que también él había sido su paciente, pero luego de quedarse sin temas para conversar, los dos deciden dar por terminada la cena. Más tarde vemos que Mary se queda dormida en un sillón hasta que unos ruidos extraños la terminan despertando, y mientras no quedaba claro si todo esto se trataba de otra pesadilla, la mujer recorre a la casa para descubrir que su hijastro no se encontraba en su habitación. En eso la mujer decide revisar la compuerta misteriosa, pero enseguida recibe un terrorífico castigo por su curiosidad y entonces termina bloqueando la compuerta para contener la tenebrosa presencia, y un tiempo después se despierta en el mismo lugar creyendo que solamente tuvo otra pesadilla. Luego Mary se reúne con su hijastro para descubrir que al parecer alguien le había arañado el rostro, y entonces llama
llama a su psicólogo para decirle que no estaba loca, ya que en realidad había un fantasma en su casa, mientras que el tipo le responde que una vez que se tome sus pastillas ya iba a dejar de tener alucinaciones. Al rato nuestra protagonista recibe un alivio después de mucho tiempo cuando el noticiero anuncia que al parecer habían encontrado con vida a Tom, y luego la psicóloga recibió una generosa dosis de provisiones por parte de su secretaria para que no le falte nada durante la peligrosa tormenta de nieve. Así que Mari se prepara para pasar la noche de la tormenta, pero cuando baja al sótano ella vuelve a escuchar unos sonidos misteriosos hasta que descubre que Doug se había metido a la casa sin ningún permiso, mientras el tipo le revela que en realidad el niño que habían hallado no se trataba de Tom. Por su parte la mujer comienza a preocuparse hasta que le pide al tipo que la deje sola, y entonces ella regresa al sótano en donde se esfuerza por abrir un armario cerrado con candado hasta que debe responder una videollamada de su psicólogo que estaba molesto por los resultados de su análisis. Entonces el tipo la regaña ya que según los estudios ella estaba abusando del consumo de medicamentos peligrosos, así que Mari se marcha tan ofendida que por eso se olvida de cortar la llamada, mientras el psicólogo descubría que al final su paciente no estaba tan loca como él creía. Enseguida el tipo intenta llamarla para advertirle del peligro, pero justo en ese momento se cortaba la luz de la casa, mientras que la mujer parecía volver a tener otra visión del desaparecido niño, para luego descubrir que la verdadera explicación de todos los hechos misteriosos siempre había sido Stephen. Y luego Mari se despierta en la bañera en donde su hijastro le explica que había fingido ser un vegetal para poder estar junto a ella, pero todo se arruinó por culpa de Tommy, por eso él había decidido encerrarlo hasta que se muera, al mismo tiempo que se dedicaba a medicarla para que pierda la noción de la realidad. Y después de forzarla que se tome unas pastillas para dormir, Stephen le promete que todo volverá a la normalidad una vez que se despierte, pero luego la mujer consigue escapar gracias al efecto resbaloso del aceite y enseguida termina expulsando de su cuerpo las pastillas que su hijastro le había entregado. Mientras tanto el psicólogo se salva de sufrir un accidente para luego caminar por la nieve hasta la casa de su paciente, al mismo tiempo que Mari escuchaba los gritos de su hijastro en el sótano, entonces decide bajar para encontrar al pequeño niño con varios signos de haber sido golpeado. Así que Stephen se acerca a ella para regañarla por intentar reemplazarlo por un niño, mientras que la mujer lo amenaza con un arma que a pesar de no estar cargada igualmente fue de bastante ayuda para dejarlo fuera de combate, mientras ella consigue liberar al pequeño sordomudo. Acto seguido el joven le confiesa que él había provocado la muerte de su padre ya que no quería alejarse de su amada madrastra, hasta que Mari se lo saca de encima para dejarlo encerrado, y enseguida ella sube a buscar al niño, el cual estaba tan asustado que no quería moverse de su escondite. En eso la mujer escucha que Stephen estaba por salir del sótano, pero en lugar de mantenerlo encerrado bloqueando la puerta con un mueble, ella decide dejar un falso rastro de pisadas en la nieve con la intención de engañarlo para luego reunirse con el pequeño sordomudo en su escondite. Pero cuando el muchacho se libera de su encierro, enseguida demuestra que a pesar de ser un trastornado tiene la suficiente lucidez como para evitar caer en la trampa de su madrastra, y en eso Mari y el niño parecían estar en problemas cuando el joven se acercaba lentamente hasta su escondite. Y al mismo tiempo que Stephen llegaba al armario, en eso aparecía el psicólogo en la casa preocupado por el bienestar de su paciente, y entonces el joven aprovecha para deshacerse violentamente del tipo que había influido en la decisión de su madrastra para sacárselo de encima. Por su parte Mario observa que su hijastro los estaba buscando por toda la casa y entonces prepara al niño para que los dos puedan escaparse del lugar, pero cuando ella intenta localizar una posible salida, en eso ella descubre que su celoso hijastro también se había sacado de encima al acosador de Duke. Acto seguido la mujer recoge a Tom para sacarlo sigilosamente del armario, y en eso ella se reúne con su moribundo psicólogo para lamentar su fallecido acto heroico, mientras el tipo aprovecha su último aliento para aconsejarle que la clave para derrotar a su hijastro era fingir que le seguía la corriente. Y enseguida María y el niño descubren que no tenían forma de salir de la casa, ya que el joven estuvo haciendo un buen trabajo de carpintería con todas las salidas, así que la mujer termina sacando a Tom por la única vía de escape posible hasta que aparece su hijastro con la intención de deshacerse del pequeño. Entonces Mari decide seguir el consejo de su psicólogo cuando le confiesa a su hijastro que ella también lo amaba con todo su corazón, y por eso logra tranquilizarlo, y así la mujer aprovecha la distracción del joven para intentar cocinarle la mano. Pero como eso no había sido suficiente, al final Stephen termina quedando fuera de combate después de un ataque muy contundente, mientras que la mujer y Tom aprovechan para intentar escaparse de la casa, aunque Stephen demostraba ser literalmente un verdadero cabeza dura. Por eso el joven los persigue por el bosque hasta que llegan a un muelle en donde Mari intenta detener a su hijastro mientras el niño se esforzaban a hacer zarpar la pequeña balsa, y en eso Stephen logra sacarse de encima a su madrastra para poder deshacerse del pequeño sordomudo. Enseguida Mari vuelve a forcejear con su hijastro hasta que al final tiene que recurrir al martillo para romper la dura cabeza del joven, al cual se termina zambullendo sin vida al helado lago, mientras que Tom y la mujer se daban un abrazo para celebrar que toda esa pesadilla se había terminado. Así que un tiempo después descubrimos que al final Mari termina adoptando al pequeño sordomudo como su nuevo hijo, y entonces vemos que la mujer se dedica a consentir al niño mientras nos preguntamos si al final Tom terminará siguiendo los mismos pasos del trastornado Stephen. Eso fue Presencia Siniestra. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.